Hola, hoy veremos el programa llamado Angus Monitor. Este programa se encarga de medir las temperaturas tanto del procesador, del disco rígido, de la placa madre, de la placa de video, de todos aquellos componentes que nosotros tengamos en nuestra CPU. Cuenta con diferentes pestañas en las cuales nos brindan el acceso a diferentes opciones de visualización. Si bien acá tenemos un genérico en el cual enmarca tanto los discos rígidos que aquí figuran, como el GPU, que hace referencia a la placa de video, y también el procesador, dividido en este caso por 4 cores. En realidad mi procesador es de 6 cores, pero en este programa solamente tiene la visualización de 4 cores en esta pestaña. Si nosotros vamos a CPU temperatura, vamos a ver un gráfico. En este caso sí nos muestra los 6 cores, a qué temperatura va cada uno, el tipo de procesador que disponemos y el gráfico de las variables de la temperatura de ese integrado. También tenemos el GPU, donde también mide mismas características, los discos rígidos, las lecturas. Cuando hace referencia a Smart, se refiere a los discos de lectura de DVD, CD que tengamos, la velocidad de nuestro procesador en un gráfico completo y lo que nosotros llamaríamos el multiplicador. Este gráfico nos muestra los megahertz, cómo está trabajando nuestro procesador en megahertz. Si bien acá lo vemos que están en colores azules, donde dice Default Multiplier, o sea los multiplicadores, esto nos muestra cómo nuestro procesador, cada core está trabajando sin ser exigido. Como se verá en algunos brincos que dan estos gráficos, nos muestran que se activa el Turbo Core Multipliers, que eso es un turbo por el tipo de sistema operativo, tipo de procesador que nosotros tenemos. Contamos con el AMD Phenom 2 X6 1055T, el T hace referencia al turbo, y este turbo nos muestra el gráfico cuando se enciende con color naranja, como ahí acabamos de ver. Y tenemos una opción muy interesante, que es el Mindware, donde nosotros vamos a poder controlar los ventiladores que disponemos en nuestra CPU. O sea, una característica muy similar al SpeedFan, nada más que yo particularmente les recomiendo este programa, ya que es mucho más sencillo que el SpeedFan. La configuración del SpeedFan necesita a alguna persona que tenga términos medios o avanzados con respecto a manejo de computadora. Este es muy sencillo, nos presenta 3 solapas, donde dice la velocidad de nuestra temperatura representada por gráficos, la temperatura de todos los componentes del GPU, del procesador y demás, y esta pestaña que hace referencia al Fan Control, que es el control del ventilador. Disponemos, en mi caso, con 2 ventiladores, el Fan 2, que es el que nos muestra del procesador, y el Fan 3, que es un ventilador agregado al cual nosotros podemos exigirle otra velocidad de RPM. El del procesador no les recomiendo que lo toquen, que lo dejen automático, ya que la configuración de default es la mejor para este tipo de procesador porque tiene el Turbo Core. Por lo tanto, a veces va a ser más exigida la velocidad que en otros casos. Pero que es el fan secundario, sí les recomiendo que lo activen. ¿Por qué? Como verán, pasó 100% porque yo ya lo tengo configurado ahí, y como verán, la velocidad aumentó a lo que era antes. En un default estamos alrededor de 1800 RPM, o sea vueltas, o 1500 como ahí figura, como va descendiendo, 1400, y si activamos el manual para nosotros aplicar la velocidad que querramos y lo llevamos al 100%, como verá, aumenta la velocidad a 2500 RPM. Es muy interesante esto para refrigerar nuestros componentes. Así que, según la utilidad que nosotros le queremos dar, este programa es muy interesante. Como verán, dispone para la instalación de otro ventilador más, que justamente mi placa de madre no soporta, y la velocidad de RPM varía según el tipo de ventilador que tengamos. Hay ventiladores que van a más RPM que el que yo tengo instalado, que va al máximo 2481. Hay de 3000, 4000, 5000. Eso varía según el precio también de ese fan. Bueno, este fue el programa Angus Monitor, y les recomiendo realmente que lo descarguen porque es muy interesante
para la refrigeración de nuestros integrados y para llevar un registro de la temperatura de los mismos.